Hola, ¿cómo están? Yo soy Lida Velázquez Rojas. Hoy día vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de la tomografía computarizada de Combin en la odontología. Como ustedes bien saben, yo soy docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y quería compartirles para los cursos de imagenología clínica, imagenología o diagnóstico por imágenes que llevamos en nuestro departamento. Entonces, recordemos que la tomografía hoy en día es un boom en la odontología a nivel mundial, no solo nacional, pero sin embargo, no porque esté de moda o porque la tecnología nos esté pisando los talones, vamos a tener que utilizarlo a diestra y siniestra. Entonces, nosotros tenemos que entender que las imágenes 2D siguen siendo útiles para el diagnóstico en imagenología. Entonces, yo siempre comparo estas imágenes que yo les muestro aquí, estos carritos de estos carros de los años 80, de los años 90, que para muchos de ustedes dirán que es muy antiguo, ya no sirven, no tienen buen motor, pero sin embargo yo sigo diciendo que estas tienen una mejor carcasa. ¿No? Tiene una mejor carcasa. A ver, tópate o choca con estos carros, eh, simplemente vas a salir destrozado, ¿no? Entonces, y estos son los carros totalmente actuales, mucho más modernos, tienen un motor más suave, una velocidad tal vez mayor, podemos manejarlo de mejor forma, el modelo, los diseños son mucho más anatómicos, más bonitos, ¿no? Sin embargo, estos, como yo les refería anteriormente con las imágenes que les mostraba, estas son mucho más débiles, son mucho más sensibles, ¿no? Un pequeño movimiento, simplemente el carro puede salirse de la pista. Entonces, de esa forma es que comparamos las imágenes 2D con las 3D. Esta sería una imagen 3D, ¿no? Las imágenes 3D tienen algunas desventajas y las imágenes 2D, por tanto, también tienen su gran utilidad en el diagnóstico. Entonces, no podemos dejar de utilizarlas. Estos carros todavía nos siguen para movilidad, para movilizarnos, nos sirven para poder transitar. Inclusive el diseño también para mí es muy bonito, pero sin embargo, tenemos que ver cuándo utilizarlos, en qué momento. Si vamos a tener una reunión, por ejemplo, tal vez podemos escoger. Entonces, de la misma forma, las imágenes 2D y las imágenes 3D debemos saber cuándo utilizarlas. Ninguna ha desfasado a la otra. Cuando nosotros escogemos qué diagnóstico utilizar o qué imágenes utilizar, sean 2D o 3D, nosotros previamente tenemos que trabajar en una decisión que es la evaluación clínica. Quien manda es la clínica, para luego nosotros recién pedir un estudio radiológico, sea una imagen 2D, una imagen 3D, o tal vez algunas veces solicitar exámenes complementarios que puedan ayudarnos a este diagnóstico clínico y llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, no es solamente pedir una tomografía como un protocolo inicio de tratamiento o un protocolo de estudio inicial para cualquier área de la odontología, especialmente en ortodoncia o en implantes. Tenemos que saber cuándo utilizarlos para que esto nos pueda llevar a un diagnóstico adecuado y por tanto llevarnos a un plan de tratamiento totalmente planificado. Entonces, cuando hablamos de una tomografía computarizada de Combin, que ese es su nombre original, hablamos también de lo que es el cono único, el haz único. Esta tomografía es una imagen en 3D, da una proyección totalmente en profundidad. Vamos a tener medidas en el largo, en el ancho, en la profundidad. Pero para ello nosotros nos vamos a basar de cortes, de un corte coronal, de un corte que va a dividir en una parte anterior y una parte posterior, un corte sagital que va a dividir la estructura craneal en dos partes, un lado derecho y un lado izquierdo, un corte axial o transversal que va a dividir nuestra cabeza en una parte superior y una parte inferior o caudal. Entonces, referente a estos cortes, nosotros vamos a encontrar en una tomografía las reconstrucciones, que así se denominan. Ya no hablamos de cortes, hablamos de reconstrucciones o hablamos de una vista. Entonces, tenemos una vista coronal porque vamos a ver las dos estructuras simultáneamente. Vamos a ver dos senos maxilares, dos fosas nasales, vamos a ver a las dos órbitas o vamos a ver a la pieza dentaria 1,6 y vamos a ver también simultáneamente a la 2,6. Entonces, vemos ambas regiones. Luego vamos a encontrar una reconstrucción sagital o una vista sagital, donde vamos a encontrar nuestra reconstrucción totalmente de perfil. La cabecita de nuestro paciente va a estar de perfil y solo vamos a ver un lado, o un seno maxilar o una órbita. Vamos a ver solamente la pieza 1,6 o la 2,6, pero no ambas.
Por el contrario, en una reconstrucción axial o en una vista axial, vamos a poder encontrar como si hubiéramos hecho cortes a nuestras arcadas. Vamos a ver una arcada superior o una arcada inferior. Además, en una reconstrucción, en una tomografía con BIM, vamos a poder ver la reconstrucción 3D. La mayoría de los software hoy en día, las más actuales de quinta y sexta generación, ya cuentan con esta reconstrucción 3D que nos va a dar un volumen prácticamente de toda la parte ósea de nuestra zona irradiada. Y en algunos software también vamos a poder encontrar ya una reconstrucción o una vista panorámica donde va a similar va a tener una presentación similar a una radiografía panorámica. Sin embargo, aquí ya no vamos a encontrar superposiciones como vemos en una proyección 2D. Entonces, si nosotros viéramos o buscáramos en el Google, perdón, o en el PubMed, solo colocáramos CBCT, que es la terminología por la que se conoce internacionalmente la tomografía computarizada de Combi, ustedes van a ver que hay más de 700 trabajos publicados sobre tomografía. Entonces, esta tomografía ya no es nada nuevo, ya tenemos que conocerlo a diario, manipularlo para diferentes áreas de la odontología. Entonces, en un estudio que se ha realizado en el 2017 en el Journal de Endodontics, mostraba, por ejemplo, estadísticas ya bastante altas a nivel de Estados Unidos, donde ya no solamente se encuentran las tomografías computarizadas en los centros radiológicos, sino que ya el acceso a la tomografía dentro de un consultorio odontológico ya va a tener más del 80%. Entonces, vean que el uso ya se vuelve cada vez masivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tomografía, lamentablemente tenemos que decir que nos insinúa aprender o reaprender, porque nos hemos acostumbrado a manejar anatomía radiográfica, patología radiográfica, solamente en una imagen 2D. Y nos hemos olvidado distinguir, girar la anatomía o trabajar en movimiento, ver cómo realmente se articula o funciona o se encuentran nuestras estructuras anatómicas. Entonces, cuando hablamos de tomografía computarizada de Combin, nosotros le vamos a encontrar con diferentes nombres de acuerdo a las traducciones que ha recibido en todo el mundo. En español vamos a decirle que es una tomografía computarizada de ascónico, una tomografía volumétrica dental, una tomografía computarizada dental, pero lo que es su nombre real es la tomografía computarizada de Combin o también conocida como CBCT. Entonces la tomografía ha avanzado tanto desde lo que teníamos esta tomografía axial computarizada, que es la tomografía médica o la tomografía helicoidal, a lo que el paciente tenía que insertarse, echarse y hacer giros alrededor del equipo para obtener imágenes. Hoy en día tenemos a este CBCT, a este Combin, desde diferentes generaciones. Hoy estamos en una generación de la sexta generación, ya entrando para una séptima generación, donde el paciente ya solo está sentadito o está parado, el equipo tomográfico es mucho más armónico, más pequeño, ya no ocupa tanto espacio como una helicoidal. Entonces, hoy en día este es un tomógrafo de sexta generación que ya está acoplado los tres en uno, una tomografía ya con una imágenes 2D, una PanoSev y también el mismo tomógrafo. Entonces es totalmente más pequeño. Entonces, hoy en día todavía tenemos tomógrafos que son de campo completo y campos limitados. Lo que nosotros tenemos que tratar de utilizar es un campo limitado para evitar radiación. En un campo completo ya va a salir toda la cabeza del paciente y yo a este le voy a poder hacer cortes para hacer la evaluación, pero ya dentro de un campo único. Pero en cambio, el campo limitado nos va a poder sacar cortes o tomar tomografías solamente para una maxila, para una mandíbula, para un diente o para una arcada, lo que no se puede con el campo completo. Entonces, en un campo completo, o que también se llama el FOV, porque el FOV es el Field of View, que es el que mide el campo de visión o el tamaño que va a tener nuestra tomografía. Entonces, hay tomógrafos que son de campo único, solamente toman como el acuitomo, que toman solamente para endodoncia, que son campos pequeñitos. O hay otros tomógrafos que son de campo único, campos completos, que toman toda la cabeza, ¿no? Entonces, solamente tienen ese tamaño de tomas. Entonces, cuando nosotros vemos las tomografías, vemos este tipo de resolución.
¿no? Este es el campo completo, ha salido prácticamente hasta casi toda la órbita. Y cuando vemos o queremos ampliar solamente para ver, digamos, incisivos centrales superiores, miren cómo se pixela y pierde resolución. Entonces, ¿qué evitamos con un campo limitado? Busquemos entonces tomografías con campo limitado, que son las llamadas multifob o que tienen múltiples campos de visión. Entonces aquí nosotros vamos a poder encontrar, si yo necesito solamente para endodoncia, un campo pequeñito que solo me salga de 5x5, 4x4. Hoy en día en el mercado tenemos tamaños desde 4x4, que es exclusivamente para endodoncia o para implantes, donde salen 2 o 3 piezas dentarias. Cuando yo lo quiero ampliar estas tomografías para hacer la evaluación, cuando es campo limitado, miren, no pierde resolución. Entonces yo puedo tomar campos pequeños, campos medianos o campos completos de la cabeza entera. Entonces miren la diferencia cuando vemos en unas vistas axiales. En esta vista axial de campo completo, miren cómo se perdió la resolución. En cambio, un campo limitado, miren, yo puedo ver la obturación de conductos, yo puedo ver, por ejemplo, estas reabsorciones, yo puedo ver cómo están las tablas óseas. Sin embargo, en este campo completo me limita. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar, no porque quisiéramos irradiar a mi paciente y decir, no, ya le voy a tomar tomografía, de una vez que le tome la cabeza completa, le voy a tomar un campo completo, porque no me va a ayudar para hacer mi diagnóstico piezas por piezas. Entonces, cuando hablamos de tomografía, hay términos que nosotros tenemos que conocer. Uno de ellos es el voxel. El voxel es la mínima unidad de medida de la tomografía computarizada de Combin, que es similar a las imágenes 2D cuando nosotros hablamos de píxeles. Entonces, en las radiografías o en las fotografías, quien le da la resolución a la imagen justamente es el píxel. Entonces, es similar en una imagen 3D el voxel. Entonces, el voxel aquí es totalmente isotrópico. ¿Qué significa? Que las 3 dimensiones de este voxel, tanto el largo, el ancho y la profundidad, van a tener la misma medida. Entonces, cuando hablamos de voxel, estamos hablando que va a tener resolución. Cuanto más pequeño es el voxel en una tomografía, este va a tener mejor resolución, mejor calidad de imagen, mejor nitidez. Cuanto más grande es el voxel, vamos a tener mayor pérdida de resolución, entonces vamos a ver como que más disminuida la calidad de la imagen. Entonces, este voxel va a depender del tipo de especialidad que yo voy a utilizar. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, para ortodoncia, yo no necesito una mayor nitidez, calidad. Entonces, de resolución, yo puedo pedir un voxel bastante grande, de un 4, un 5. Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, para ver si hay fractura en alguno de las raíces de una pieza dentaria o si hay conductos accesorios, yo necesito máxima resolución. Por tanto, yo voy a necesitar que mi voxel sea el más pequeño que existe en el mercado. Y hoy en día hay tomógrafos que tenemos desde 0.75, 0.70 de voxel hasta 500 de voxel. Entonces, el más pequeño es de 0.70, ¿no? De la sexta generación. Entonces hay tomógrafos que ya están saliendo para la séptima generación con 0.68 de voxel. Entonces es aún mucho más pequeño. El otro término que nosotros tenemos que manejar es el FOV, que es el Field of View, que son las iniciales de campo de visión traducido al español. Entonces, este campo de visión me está indicando qué tamaño va a tener mi tomografía, si va a ser tomada solamente para piezas dentarias, para toda una arcada, sea maxilar o mandibular, si yo quiero que salga, por ejemplo, toda esta cabeza de mi paciente, o solamente quiero que salga toda la mandíbula, o toda la maxila, o solamente quiero que salga ATM, ¿no? Entonces me está indicando qué tamaño de tomografía yo quiero observar o analizar. Entonces, este campo de visión se divide en tres: un campo menor o un campo pequeño, que va a ir hasta 6 centímetros de altura. Prácticamente va a salir solamente o una maxila o una mandíbula o solamente ATM. Un campo medio que va a ir desde 6 hasta los 16 centímetros de altura, donde ya se va a poder ver todo maxila y mandíbula, inclusive hasta órbitas, va a salir ATM, algunas veces cortadas dependiendo del tamaño de la cabeza del paciente. Y un campo grande, donde ya va a ser mayor a los 16 centímetros, que va a salir prácticamente toda la cabeza del paciente.
Esto está más indicado, este campo, para ortodoncia, para cirugía maxilofacial, para ortognática. Por tanto, los campos menores van a ser más dirigidos para implantes, para endodoncia. Un campo mediano puede ir para ATM, también para ver algunas veces implantes en ambas arcadas, ¿no? Entonces, cuando reportan los estudios de cómo se siguen las guías para utilizar la tomografía, todo nos está indicado que tiene que tener una justificación, un protocolo, no es pedir por pedir los estudios de tomografía. Entonces, aquí nos está indicando en este estudio que tenemos que detallar la clínica del paciente, ¿no? Si hay situaciones que la clínica no puede justificarse a través de una radiografía o no se puede utilizar o absolver el diagnóstico con la radiografía, recién en ese caso yo puedo recurrir a lo que es una tomografía. Entonces, la tomografía tiene que tener una prescripción, un pedido, una solicitud completa. No puedo mandar en mi orden radiográfica y decir necesito una tomografía, porque en los centros radiológicos no van a saber para qué tú quieres una tomografía y qué tamaño o qué voxel yo te tengo que colocar en el análisis. Entonces, el pedido o la prescripción radiológica para una tomografía tiene que tener una finalidad del examen. La finalidad del examen nos va a indicar, necesito para colocar implantes en maxila, para colocar implantes en mandíbula, para hacer cirugía ortognática, para ver vías aéreas, para evaluación de ATM, para descartar una disfunción de ATM o para ver una osteoartritis de ATM. Entonces, me tiene que indicar, o para ver si hay fractura de la pieza 1.6, para ver si hay conductos accesorios. Me tiene que indicar para qué yo estoy solicitando este examen. Luego yo voy a solicitar el tamaño del campo de visión. Si voy a necesitar un campo pequeño, un campo mediano, un campo grande. Y el voxel y los diámetros, sí, si yo no conozco mucho tomografía, entonces yo puedo simplemente dejarlo libre y solamente escoger con la finalidad y el campo de visión. Ya en los centros radiológicos nos van a poder dar un examen para ese tipo de estudio. Entonces, solo para reiterarles, el campo de visión, que es el FOV, va a depender el tamaño del área que yo voy a irradiar. Cuanto mayor dosis o cuanto mayor campo de visión, obviamente voy a tener mayor dosis de radiación, ¿no? Cuanto más pequeño el campo de visión, menor dosis de radiación. Entonces, siempre tenemos que cuidar al paciente, no es irradiarle por irradiar. Por tanto, el voxel nos va a decir que es la resolución, la calidad de la imagen. Cuanto más pequeña es el voxel, obviamente va a tener mayor dosis de radiación. Cuanto más grande es este voxel, vamos a tener, sí, menor dosis de radiación, pero sin embargo va a ser la imagen también con menor resolución. Entonces, existen hoy en día todos los tomógrafos con software especializados que van a leer cada tomografía. Todas las imágenes salen en un DICOM y este DICOM son leídos a través de software y son software específicos. Yo no puedo combinar los software. Hay algunos software que sí son generales, que se pueden abrir con los otros tipos de tomógrafo. Sin embargo, por ejemplo, el iCAD Vision es un software que trabaja con el equipo de Yandex, con el equipo de Kodak, ¿no? El Plan Meca, que es un software exclusivo perdón, el Romexis es un software exclusivo del tomógrafo Plan Meca. El Real Scan es un software que es de la marca Poinix. Tenemos el software, por ejemplo, de la NNT Viewer, que es de la Newton. Y así hay software que son especializados. Entonces, todos estos tomógrafos están diseñados para diferentes áreas de la odontología. Hay para endodoncia, para ortodoncia, para cirugía maxilofacial, para periodoncia. Yo lo he clasificado de esta forma de acuerdo a mi experiencia. ¿Por qué? Porque hay software que son totalmente básicos, no tienen mucho color. En cambio, hay software que son ya mucho más estructurados, como el Plan Meca, la Newton, ¿no? Que ya tienen, por ejemplo, diseñados exclusivamente para hacer estudios para ortodoncia, hay estudios para hacer para ATM, ya las mismas ventanas, las vistas, aparecen, como en este caso voy a
avanzar un poquito, ¿no? Miren, aparece, por ejemplo, aquí, netamente para hacer ATM, para hacer implantes, para hacer cefalometrías. Entonces ya están direccionadas para hacer ciertos tipos de estudios. Entonces, por eso es que los he clasificado de acuerdo más o menos a cómo se estructura. Entonces, esta es una pantalla inicial de uno de los software, que es el iCAD Vision, ¿no? Aquí podemos ver el iCAD Vision. Entonces, este software, por ejemplo, va a poder ver, eh, va a poder ver una reconstrucción panorámica, va a poder mostrar las tres vistas, una reconstrucción sagital, una coronal y una axial, ¿no? Y hay otro, y vamos a poder ver también, como les indicaba inicialmente, esta reconstrucción 3D. Este otro software es de la marca Planmeca, del equipo tomográfico Planmeca, el Romexis. Aquí ustedes vean que ya tiene mucho más color, ya se puede introducir inclusive la cara del paciente, ya vienen incluidos con cámaras fotográficas el equipo, donde yo puedo hacer ya estas simulaciones. Hay otro software, el Poinix con el Real Scan, por ejemplo, tienen un poquito más de color. Este software está diseñado, por ejemplo, más para trabajar para implantes. Entonces, dependiendo del tipo de equipo tomográfico, el software también ha sido diseñado inicialmente. Este es otro tipo de software, que es el Iris Viewer, que es también de una marca coreana de tomógrafo, donde ven las resoluciones varían, los colores varían. Sin embargo, todas tienen las mismas vistas, axial, sagital, coronal, ¿no? Aquí tenemos la axial, la coronal y la sagital. Inclusive en este software, que es mucho más sencillo, nosotros ya podemos manipular sin utilizar tal vez ya el mouse del computador, podemos utilizar a través de estas flechas para mover cada una de las vistas y ya bien enumeradas. La coronal se va a mover solamente aquí en la coronal. La axial solamente se mueve en este nivel para mover esta pantalla y el sagital solamente para mover esta pantalla. Esta tomografía computarizada ya lo podemos utilizar también con otro tipo de software, con los escáneres, para poder simular, por ejemplo, prototipos o guías quirúrgicas para ortodoncia, para implantes, para cirugía ortognática. Entonces, no solamente están diseñadas para trabajar netamente en el análisis, sino también ya en el plan de tratamiento. Entonces, la tomografía está indicada para diferentes áreas de la odontología, no solamente para una. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que cuando hacemos las evaluaciones de estas tomografías, tienen que realizarse en los tres planos. No se evalúa como una panorámica o como una radiografía, ni tampoco tienen que evaluarse impresas, tienen que trabajarse totalmente en movimiento a través de una computadora y tienen que evaluarse en una vista coronal, en una vista sagital y en la axial. No puedo trabajar solamente en una. Y algunas veces nos puede ayudar esta reconstrucción 3D o de una manera general una vista panorámica para ver, por ejemplo, esta pieza dentaria, dónde se encuentra. Entonces nos está diciendo que tengo que irme hacia el lado izquierdo. Entonces, tenemos que hacer utilidad de las herramientas que tiene los software de tomografía, que yo puedo trasladar pieza por pieza, que yo puedo ampliarlas, que puedo darle color, que puedo darle contrastes, que puedo darle filtros para poder diferenciar tejido blando del tejido óseo, ¿no? Entonces, está indicado para que yo pueda ver en algunas situaciones donde las radiografías no pudieron ser utilizadas. Yo puedo utilizar también la tomografía computarizada de Combin cuando yo tengo algunas situaciones donde las radiografías no me pudieron ayudar, por ejemplo en endodoncia, cuando hay compresión de estructuras, cuando hay demasiada superposición de imágenes, sea por el trabeculado óseo del paciente o sea por la anatomía misma del paciente, que me puede hacer ver esta compresión. Entonces está indicado también en el área de endodoncia. Cuando yo veo algunos traumas oclusales, sean por caídas de pacientes, traumas de la mordida, masticación, bruxismo, entonces también me puede dar un indicativo para que yo pueda utilizar la tomografía. Entonces, la tomografía yo lo puedo utilizar en diferentes áreas de la odontología, exceptuando en el área de operatoria, donde yo no necesito una tomografía para yo ver lesiones cariosas en mesial o en distal o que hayan involucrado anatomía
alguna parte de la anatomía dentaria. Entonces, solamente en esa área está contraindicado el uso de la tomografía computarizada de Combin. Inclusive en periodoncia todavía es limitado su uso, solamente cuando vemos algunos casos ya complejos en periodoncia, que ya haya habido mayor pérdida ósea o tablas óseas, ahí sí está indicada el uso de la tomografía. En todo el resto de las áreas de la odontología, nosotros podemos utilizar la tomografía, especialmente en endodoncia, para hacer planificación de implantes, reabsorciones internas, externas, sean por traumatismos que son bastante prevalentes, del 5 al 18%, cada vez se muestra mayor en la literatura, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la tomografía, para terminar, es un método totalmente de diagnóstico en odontología. No puedo utilizarlo como un protocolo de estudio. Es un diagnóstico auxiliar que nos va a ayudar a la clínica que va a mostrar el paciente, pero no puedo utilizarlo como un protocolo de estudio para determinar o diagnosticar como diagnóstico definitivo. Es totalmente incorrecto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Eso sería todo.